hogar, mis hermanas que cantan, porque realmente son una bendición. ¿Cierto, mi Amén. pastor? Amén. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Estamos agradecidos de Dios por poder estar una vez más en su casa. Si bien el domingo ya estuvimos de vuelta de Argentina, ¿cierto? Tuvimos unos días gloriosos allá predicando la palabra del Señor y al día domingo llegamos, si bien es cierto, llegamos al servicio, estábamos un poco cansados, pero hoy día ya hemos recuperado fuerzas y Dios traía algo a mi corazón que quiero compartir con ustedes. Y esto tiene que ver con lo determinante que debe ser el ser humano en su vida. Yo me hacía una pregunta mientras estábamos en Cipolletti, en Argentina, predicando. Veíamos un mover un poco distinto. Entonces le pregunté al Señor en mi corazón y Dios me trae una respuesta. Y yo le decía, Señor, ¿por qué siento que acá te mueves de una forma diferente a la que te mueves en nuestra iglesia? ¿Por qué siento que acá hay algo distinto si tú eres el mismo Dios que está en Puerto Montt? Entonces el Señor trae una respuesta a mi corazón y me dice, el que tiene que determinarse a ser usado eres tú. Yo entendí cuando Dios empieza a hablar eso a mi corazón. Y entendí que uno de los grandes problemas del ser humano es determinarse, es tomar decisiones, pero decisiones drásticas. Cuando el Señor nos llama a tomar decisiones de fondo. Es por eso que en Apocalipsis 3 el Señor habla y dice que te prefiero frío o caliente, pero nunca tibio, porque tibio yo te voy a vomitar de mi boca. Y esta palabra es como que siempre se la endosamos a la gente del mundo y decimos, este es un tibio, porque nombra a Dios pero no tiene a Dios, pero esto es una palabra contemporánea para la iglesia. Igual que nos cuesta aceptar muchas veces que somos tibios en nuestro servicio al Señor. Entonces Dios traía esto a mi corazón, esto de ser determinante en la forma de servirle al Señor. Esto de ser determinante en la forma de buscar a Dios. Esto de ser determinante en el punto de decir, yo quiero servirle a Dios con todo el corazón o no le sirvo. Pero no estar a medias, un día estar bien con Dios y al otro día estar abrazado con el diablo. Un día con esta boca alabar al Señor y bendecir su nombre y al otro día con esta misma boca, ¿cierto?, despellejar, hacer pedazos a mi hermano, a mi pastor y a todo aquel que se me cruce. Servirle a Dios o servirle a Dios bien significa ser determinante en las cosas del Señor. Es ir un poco más allá. No puede ser que un día creamos en un Dios que hace milagros y ante la primera dificultad acudamos a cualquier lado menos a Dios. No puede ser que un día yo te ame y te diga con todo mi corazón, te deseo que Dios te bendiga, y el otro día ojalá el hermano tuviera dificultades o problemas para que conozca realmente de Dios. Dios nos llama a ser determinantes, a tomar decisiones que marquen un antes y un después en nuestra vida. Y este mensaje que hoy día voy a compartirles tiene que ver con esto, con un hombre que dijo, yo voy a ser determinante en mi forma de servir a Dios, y lo demostró con sus hechos. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 11, si lo encuentra por ahí. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 11, yo le voy a dar lectura, verso 11 en adelante, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Después de esto, Sama, hijo de Aye, Ararita, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Amén. Padre, inclinamos el rostro delante de ti porque tu presencia no está solo cuando leo tu palabra, sino que en todo lugar, en todo tiempo, pero en esta hora en una forma especial, Espíritu Santo, en respuesta a tus promesas y tu fidelidad sobre mi vida, como has hablado, Padre, yo declaro sobre tu iglesia, sobre este pueblo, que tu Espíritu Santo no deja a nadie igual como llegó a este lugar.
Yo declaro que la autoridad que me hablaste, Padre, hoy se imparte sobre tu iglesia, Padre. Y en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra se mueve con libertad, Padre. Todo impedimento, todo espíritu de distracción, todo demonio que se levante para entorpecer la obra de tu palabra en esta hora se acalla en el nombre poderoso de Jesús. Y tu palabra que es vida, Dios, empieza a dar vida en el nombre de Jesús. Y tu palabra que multiplica empieza a multiplicar en el nombre de Jesús. Y tu palabra que trae libertad empieza a libertar en el nombre poderoso de Jesús para gloria de tu nombre. Muévete con libertad, Padre, con tu palabra. Transforma vidas en esta hora, Padre, y que nadie, Señor, se quede igual en este lugar. Para gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y los invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Este es uno de los pasajes de la palabra de Dios que nos llama a ser determinantes o determinados en nuestra forma de vivir. ¿Y saben qué es lo hermoso de este pasaje? Que una persona determinada en el pueblo de Dios puede hacer la diferencia. Y qué tremendo es esto, porque nosotros debiésemos desear ser esa persona. Usted y yo debiésemos desear ser esa persona, determinada a servirle a Dios, determinada a creer en Dios, determinada a confiar en Dios. La Biblia habla de este hombre, ¿cierto? En 2 de Samuel, y en 2 de Samuel está relatando la historia del rey David, entre otras cosas, y detalla que el pueblo de Israel era un pueblo de batallas, que hace referencia al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios es un pueblo de batallas. El pueblo de Dios no puede estar quieto, el pueblo de Dios siempre está luchando. Y Dios siempre está buscando un hombre y una mujer que quiera levantarse en medio de su pueblo y guerrear, que quiera marcar la diferencia. Los hebreos o el pueblo de Dios vivían bajo ataque de los filisteos. Y a mí me gusta esto. ¿Saben por qué me gusta? Porque esto nos hace recordar quién es nuestro Dios. Un pueblo quieto, un pueblo que nunca tiene luchas, es un pueblo que está cómodo. Pero un pueblo que tiene luchas, un pueblo que tiene dificultades, un pueblo que le cuestan las cosas, aprenda a confiar en Dios. Y aquí el pueblo vivía en constante ataque bajo el enemigo, y dice la Biblia que sucede algo. Dice la Biblia que los filisteos se levantan contra el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios hace lo que siempre hacía, huir. Estaban acostumbrados a huir de los filisteos. Los filisteos se levantaban y ellos entendían, ¿cierto?, que tenían que huir porque el ejército de los filisteos era mayor que el de ellos. Pero en medio de este campo, en medio de este pueblo, había un hombre distinto. Y cuando yo les digo antes de esto que el pueblo de Dios es un pueblo de guerra, es algo que debemos entender bien. La palabra de Dios no trae paz, como muchos creen. La palabra de Dios ella misma dice que trae discordia. El mismo Señor Jesús lo dijo desde sus labios en Mateo 10. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre y a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia casa o los de su propia familia. Y esto no es raro. Esto no es raro. Porque cuando un hombre o una mujer se determina a servir a Dios de todo corazón, alguien se va a levantar y va a querer hacerle frente. Y muchas veces esperamos que sea el de afuera, pero es el más cercano. Y es respuesta a la palabra del Señor. Por eso el Señor dice en su palabra: yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. Y es verdad. Es verdad. Dios vino a traer división con su palabra. Porque la gente te va a decir: pero ¿por qué sirves a Dios? ¿Pero por qué vas a ir a la iglesia? ¿Pero por qué tienes que ir todos los domingos? ¿Pero por qué tienes que ir los jueves? ¿Por qué tienes que diezmar? ¿Por qué tienes que ofrendar? Y dime si no trae división.
Pero nosotros los cristianos no le decimos a la gente del mundo: yo no me preocupo porque tú gastas tu plata en alcohol o en tus vicios. Pero no le hagas caso a ese pastor si es tan pecador como tú. La única diferencia es que este pastor sabe que tiene un rey que lo justifica y sabe que necesita de su presencia. Porque eso dice la palabra, Él nos justifica. Él nos justifica. Así que la palabra de Dios tiene que traer división. La palabra de Dios tiene que traer confrontación. La palabra de Dios tiene que hacer algo y tiene que quebrar esquemas. Porque eso dice su palabra. Eso dice su palabra. Ella confronta, ella trae división y ella rompe esquemas. Y así aquí nos encontramos con este hombre, Sama, cierto, que no es nombrado, sino 2 veces en la palabra del Señor. Y este hombre se vuelve uno de los valientes de David. Sama estaba en medio del pueblo de Israel y dice la palabra de Dios que vienen los filisteos a atacar un sembrado de lentejas. Y Sama estaba en medio de ese sembrado de lentejas y dicen los historiadores más o menos esto, dicen que ese sembrado le pertenecía a la familia de Sama. O sea, él había trabajado la tierra, él había sembrado y él estaba esperando el tiempo de la cosecha. Entonces vienen los filisteos como cada vez vienen a quitarle algo en lo que él había trabajado. Y no le hace sentido. No le hace sentido que de repente usted está trabajando en la obra de Dios y avanzado y dice: wow, estoy impecable. Y viene Satanás y hasta ahí llegaste. Y te quita todo por lo que has luchado. Y lo más probable es que nos pongamos a llorar delante de Dios y que digamos: wow, esto es todo por lo que trabajé, otra vez perdí. ¿Cierto? Y lo más probable es que huyamos de esa confrontación, como lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio a los filisteos y ¿saben qué hizo? Huyó. Pero dice la palabra de Dios que en medio de ese pueblo había un hombre que se determinó a algo diferente. Y su nombre era Sama. Y dice la palabra que él se plantó en medio de este huerto de lentejas. Y dijo: yo no voy a perder todo por lo que yo he luchado. Yo me voy a plantar, eso en un hombre determinante. Dijo: o yo muero haciendo esto, o lo defiendo con mi vida. ¿Y saben qué? Eso nos falta. Eso nos falta. Eso nos falta valentía, nos falta determinación. Porque conocemos la palabra. Conocemos al Dios de la palabra. Hemos visto actuar al Dios de la palabra. Hemos glorificado al Dios de la palabra. Pero cuando se levanta un enemigo, huimos. Y cuando hablo de enemigos, pongan atención a esto, porque nosotros llamamos enemigo a aquel que se levanta para confrontarnos, pero la tentación también es un enemigo. La adulación también es un enemigo. Todo aquello que nos aparta del Señor es un enemigo. El desánimo es un enemigo. Los problemas son un enemigo. Y Dios nos llama a ser determinantes. Incluso hasta la bendición se vuelve un enemigo. Porque la Biblia dice que toda bendición que nos aparta del Señor también es un enemigo. Eso dice la palabra del Señor. Entonces dice la palabra de Dios que cuando vino el enemigo y se levantó el filisteo o los filisteos, este Sama se paró en medio. Y dice la palabra que todo el pueblo huyó, pero Sama se quedó ahí, en medio del pueblo, esperando. O muero por lo que yo creo, o defiendo esto con mi vida y Dios me da la victoria. Tremenda diferencia, ¿cierto? Conmigo hace diferencia. A mí Dios me confrontó con esta palabra. Yo soy un hombre determinante. Los que me han visto, soy un hombre determinante. Yo me determiné a servir a Dios. Y aunque he tenido problemas, dificultades, me he caído y me he levantado, he escuchado de todo. Me determiné a servirle al Señor y a creerle a Dios.
Y Dios busca eso, busca un hombre, una mujer que se determine a creerle a Dios, a confiar en Dios, a pararse ahí a defender lo que Dios le ha dado. Pero comúnmente huimos de las situaciones, huimos de las palabras que nos dañan, huimos, ¿cierto?, de la situación que nos incomoda. Huimos cuando pecado, aún así no le hacemos frente a la situación. Pero la palabra de Dios dice que Sama hizo algo diferente. Y dijo, yo no voy a dejar todo aquello por lo que yo he trabajado. No dejaré botado todo aquello por lo que yo he trabajado. Y nosotros como cristianos debemos cuestionarnos esto. Debemos cuestionarnos, aunque sea poquito lo que hayamos avanzado. ¿Vale la pena quedarse y luchar? Mientras todos huían, él se quedó a pelear. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio una gran victoria. Porque el que confía en Dios, el que se queda para defender la obra de Dios, el que se juega la vida y se determina por Dios, ese ve la gloria de Dios. Pero si usted un día está y un día no está, un día está en el cielo y el otro día está en el suelo, usted nunca va a ver la gloria de Dios. Usted nunca va a ver la gloria de Dios. Yo me imagino, ¿saben? Y en la tarde estudiaba esto, lo que pasó ese día cuando todos huyeron y Sama se quedó solo. Y dicen los historiadores más o menos que esto fue así. Dicen que Sama se plantó en medio de ese huerto de lentejas con su espada. Y los filisteos, como tenían por costumbre enviar a su mejor guerrero, así como lo habían hecho con David y Goliat, dicen más o menos los historiadores que los filisteos enviaron su mejor guerrero a pelear con Sama. Y Sama, ¿qué hizo? Puso su confianza en el Señor, sacó su espada y derrotó a su mejor guerrero. Entonces el capitán de los filisteos dijo, ya este no es un hombre tan débil, vamos a enviar a alguien, vamos a enviar 2 guerreros. Y empezaron a enviar 2 y después 10 y después fue un escuadrón y Dios estaba con Sama. Y fueron cayendo uno a uno delante de él. Porque eso es lo que hace Dios. Uno a uno caen delante de los hijos de Dios. Y si usted no me cree, usted lo va a ver con sus ojos. Y yo le doy gloria al Rey que vive, porque eso va a suceder. Uno a uno, dice el Señor. Uno a uno. Para aquel que se determina a servir a Dios. Pero aquí viene algo más impresionante. ¿Saben qué es? Yo me imagino el día que Sama, o las tardes, cuando Sama volvió al pueblo. Sama era el recordatorio para todo el pueblo que había huido de aquel lugar. Yo me imagino a Sama volviendo cansado, ensangrentado, cansado de tanto matar enemigos. Y todo el pueblo cobarde mirándolo. Sama era un dolor de cabeza para todo aquel que lo miraba y que había huido de la batalla. Porque Dios avergüenza a los que no creen en su nombre. Porque Dios avergüenza a los que no confían en Él. Porque Dios avergüenza a los que no ponen su confianza en su palabra. Porque a veces nos aferramos tanto a las cosas y no es lo que Dios tiene para nosotros. Este Sama se volvió un dolor de cabeza para aquellos que son cobardes. Porque lo veían volver de la batalla, ¿cierto? De aquel que solamente había confiado en el Señor. De aquel pueblo que se rindió antes de pelear. Y nosotros los cristianos somos especialistas en rendirnos antes de pelear. La historia lo muestra. Dice la Biblia, ahí en Éxodo 14, que el pueblo, cuando vio volver a los 2 espías, ¿qué hizo? Señor, son grandes. Moisés, mira, son gigantes. La tierra se traga a sus moradores. Un pueblo cobarde que no le creyó al Dios de las maravillas, que no creyó en el poder de Dios, en la palabra de Dios. Dice la Biblia que solamente Josué y Caleb creyeron en lo que Dios iba a hacer. Pero los otros 10 príncipes y todo el pueblo no creyó en la palabra de Dios. No creyó en lo que Dios había dicho, en lo que Dios podía hacer. Y así muchas veces nos comportamos nosotros.
¿Y saben por qué les digo esto? Porque es lo que veo, porque es lo que escucho, porque es lo que Dios me revela. No confiamos en Dios. No confiamos en Dios. Hablamos de un Dios que levanta hombres y mujeres sencillos para matar gigantes. Y decimos, Dios, yo creo que tú puedes hacerlo, pero solamente con nuestros labios. Por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Porque muchas veces decimos, yo creo en el Dios de los imposibles, pero ante el imposible renegamos al tiro. Y no solamente con eso, con no creerle, con nuestros actos renegamos. Renegamos de este Dios que todo lo puede. Nos volvemos cobardes. El pueblo de Dios, cierto, había subido a reconocer la tierra prometida. Y es como cuando Dios te dice, yo tengo algo para ti. Y tú ves esas pequeñas migajas, esos pequeños puntitos de lo que Dios tiene para ti. Pero ante la primera dificultad, te acobardas. Ante la primera dificultad dice, no, esto no es para mí. Quizás Dios se equivocó en lo que me dijo. Y saben que la cobardía del pueblo de Israel les costó 40 años de caminar en el desierto. Eso le costó la cobardía. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto te está costando tu cobardía? ¿Cuánto te está costando no creerle a Dios? ¿Qué te está costando? ¿Tu felicidad? ¿Qué te está costando no creerle a Dios? ¿Qué te está costando enfrentar tus enemigos que te roban la bendición? ¿Qué te está costando? La tranquilidad de tu hogar. ¿Qué te está costando? No ver la promesa. Al pueblo de Israel le costó 40 años de caminar en el desierto. Dime, ¿cuántos años llevas caminando en el desierto? Y no has podido ver la promesa porque no le has creído a Dios, porque no te has determinado a servirle a Dios con todo tu corazón. Por eso la palabra dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Dios va a ser lo más importante de tu vida. Dios va a ser más importante que tu esposa y que tus hijos. Dios va a ser más importante que tu trabajo. Va a ser más importante que tus sueños y que los anhelos de tu corazón. Dios va a ser más importante. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Un hombre, una mujer determinante, mira al cielo primero. ¿Y saben qué? ¿Saben cuál es nuestro gigante que nos impide más determinarnos a servirle a Dios? Nosotros mismos. Porque no aprendemos a callar la boca, porque no dejamos de chismear, porque acusamos a medio mundo. Porque nos impide ver la gloria de Dios. Porque no nos determinamos. Y este Sama marcó una diferencia. Él se quedó a pelear. Él dijo, yo voy a pelear y si tengo que morir por esto, voy a morir. Pero yo no voy a regalar la bendición que Dios tiene para mí. No va a venir cualquiera y la va a tomar. Sin embargo, nosotros regalamos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y saben qué? Dios no trabaja con gente cobarde, y lo he dicho tantas veces. Dios trabaja con gente valiente y determinada. Dios trabaja con gente que se arriesga, que da un paso más, que aunque no vea nada, sigue luchando. Porque esto no tiene que ver contigo y conmigo. Esto tiene que ver con Dios. Esto tiene que ver con lo que Dios tiene en su corazón, con lo que Dios ha sembrado en su corazón para ti y para mí. Yo me imagino a Sama ahí en el medio de esta batalla, cuando todos los dejaron. Ahí lo dejaron amigos, ahí lo dejaron familiares, ahí lo dejaron todos los que dijeron, Sama, yo voy a estar a tu lado para pelear. Quizás ahí lo dejaron los que comieron en su mesa el día anterior. Los que quizás estaban con él, se pusieron la armadura con él.
Y le dijeron: Sama, ¿sabéis qué? Vamos a pelear, quedémonos aquí. Pero a la hora que se levantó el enemigo, todos le dieron la espalda y él se quedó solo. Entonces él se tomó de la promesa de Jehová: aunque padre y madre te dejaran, yo estaré contigo, yo no te abandonaré. Eso dice la palabra del Señor, porque Dios no abandona a sus hijos. Y yo me imagino a Sama tomado de la palabra, creyéndola a Dios. Pero no basta con decir que le creemos a Dios. Hay que demostrarlo con hechos. Y ahí sí que pesan las cosas. Cuando tenemos que demostrar con hechos lo que sale de nuestra boca, ahí pesan las cosas. Yo creo que de ahí mismo se toma, ¿cierto? El apóstol Pablo, cuando escribe Filipenses 4:13 y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me imagino a un ejército de problemas delante de él. Yo me imagino un ejército de situaciones delante de él y sin nada para enfrentarlos. Pero Dios de nuestro lado. Entonces Dios nos llama a algo como pueblo de Dios. Dios nos llama a algo, a determinarnos en nuestra lucha. Un hijo, una hija de Dios tiene que determinarse si quiere ver la bendición de Dios. Si no, usted puede pasar toda una vida en una iglesia, en esta iglesia o en cualquier iglesia. Va a pasar toda una vida sin ver la gloria de Dios, viviendo de migajas, vagando en el desierto, no disfrutando lo que Dios tiene para ti, no peleando las batallas. Yo me imagino a Sama mirando su ropa llena de sangre y diciendo: Dios me dio la victoria. ¿Cuántos más van a venir? ¿Saben que este Sama siguió luchando? Porque él se volvió uno de los 3 valientes de David, uno de los 3 hombres de renombre de David. Del ejército de David, era uno de sus guardias principales, porque él se determinó a pelear por Dios. Él se determinó a vivir algo diferente. ¿Qué es lo que quiero decirte? Determínate a pelear con Dios. Determínate a luchar por la bendición que Dios tiene para ti. No importa que lo que diga la gente. ¿Qué es la gente? La gente es un esfumo. La Biblia dice que somos como un suspiro. ¿Qué te importa lo que diga la gente? Determínate por Dios. Pelea por la bendición de Dios. Atrae a tu vida lo que Dios tiene para ti. Busca a Dios con todo tu corazón. Ama a Dios, desea a Dios, desea el poder de Dios, su gloria, ver su mover, que te inquiete, que no te deje dormir, pero no te quedes. No huyas ante la primera batalla, porque cada batalla es un desafío que Dios pone en tu vida para ver su gloria. Las dificultades, los problemas son oportunidades para ver la gloria de Dios, no para que te quedes llorando. No para que le reclames a medio mundo, porque a mí no, es una oportunidad. Es Dios diciéndote: mira los gigantes, yo puedo derribarlos. Lo hice antes, abrí el mar rojo para mi pueblo. La Biblia dice lo siguiente, dice que cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar rojo y el ejército de Faraón detrás, Dios no le dice a su pueblo que pelee. Le dice: quédate, a Moisés le dice: quédate para ver la gloria de Dios. Un problema, una dificultad, alguien que se levante contra ti, un chisme, déjalo, no importa. Deja que Dios pelee. Muévete, busca a Dios. Si quieres ver su gloria, decide por Dios. Decide por Dios. Determínate a servirle a Dios, pero no más a medias. No más a medias. Nunca más vas a ver su gloria si te quedas a medias. Porque aquel que se queda a media nunca va a ver la gloria de Dios. Y yo creo que en su corazón Sama entendió esto. Él no vio a los rivales, no vio al ejército. ¿Saben qué vio Sama? Una oportunidad. Él vio una oportunidad. Él vio una oportunidad. Así que yo te digo, hoy Dios te está dando una oportunidad. Determínate por Dios. Determínate por Dios, determínate, no importa lo que venga, determínate por Dios. ¿Saben qué? Yo le dije a Dios, el otro día hablábamos con la pastora de esta iglesia, y de repente uno se cuestiona, ¿por qué la gente pasa? ¿Por qué la gente no permanece?
Pero yo me determiné a servirle a Dios. Y no me importa si queda uno solo, yo le voy a servir a Dios. Y no me voy a callar las verdades de Dios. Porque Dios es Dios sobre todas las cosas, aún sobre lo que yo pienso y lo que yo creo. Y si Él determinó este lugar para alabar su nombre, aquí alabaré su nombre. Aquí bendeciré su nombre y aquí pondré su nombre en alto. Y no me importa lo que diga la gente, no me importa. No me importa, gloria a mi Rey que vive, que levanta al pobre y al menesteroso y lo pone en lugar de honra, dice su palabra, aquel que le cree, y yo le creo. Si no, no estaría aquí, yo le creo, Él puede hacer lo imposible. Él calla y cierra boca de leones, dice su palabra. Y del fuego, dice, del medio del fuego Él saca a sus hijos intactos. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que yo conozco, ese es el Dios que me hizo moverse y ese mismo Dios está aquí. Y ese mismo Dios hoy le está diciendo, determínate. No más tibieza. Determínate a servirle a Dios. Glorifica el nombre de Dios. Pon en alto el nombre de Dios. Pelea con quien tengas que pelear, incluso contigo mismo. Pelea contigo mismo, con tus pecados. Pelea contigo mismo con aquello que te impide servirle a Dios. Pelea con aquello que te hace desobedecerle a Dios. Pelea con aquello. Determínate a servirle a Dios con todo tu corazón. Porque ciertamente Dios te va a poner en honra y Dios va a traer recompensa para aquel que se determine a seguirlo. Y aunque todo esté en contra, yo quiero decirte hoy, determínate por Dios. Entonces yo quiero decirte, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a seguir viviendo en tu evangelio tibio? ¿O vas a determinarte a servir a Dios con todo tu corazón? Así no mueras en el intento. Así no pierdas la vida en el intento, porque eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Para mí, el morir es ganancia. El morir por Cristo es ganancia. El gastarse la vida por Cristo es ganancia. Delante hablaba con un pastor, 40 años de servicio. 40 años de servicio, sirviéndole al Señor, toda su vida. Y me decía, ¿saben qué? Me dijo, pastor, la iglesia de repente se levanta y me dice, como estoy enfermo, me dijo, me dice, ¿sabe, pastor? Entregue el pastorado. Y me dijo, me he gastado la vida sirviéndole a Dios. Y yo le dije, no, usted se determinó a servir a Dios. Usted ha gastado su vida por Dios. Y Dios lo va a poner en honra. Y Él me ha dicho, cada vez que alguien se levanta, Dios se levanta a defenderme. Y yo lo entendí. Y Dios cierra boca de leones. Y bendito es su nombre. Por eso ustedes delante me escucharon decir gloria a Dios. A viva voz. Porque yo antes, el que no levantaba las manos para glorificar a Dios, ahora las levanto. Porque no tengo quien me acuse. Porque tengo un defensor y vive mi Rey. Que Él es mi defensor. Por eso no tengo miedo de decir que Dios sigue sanando, sigue restaurando, sigue dando vida para aquel que se determina a servirlo. Así que determínate. Ahora es tiempo de determinarse. Ahora es tiempo de abrazar las promesas. Ahora es tiempo de que aunque todos huyan, tú párate. Párate de frente. Párate y ponte de pie, como le dijo el Señor al profeta. Ponte de pie, que yo quiero hablar contigo. Así te digo hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Ponte de pie y determínate a servirle al Señor. Determínate a arrebatar lo que Dios tiene para ti. Determínate a dejar todo por Dios, para que puedas ver la gloria de Dios. Vamos a inclinar el rostro. Ahí como estamos, y le vamos a decir al Señor: Señor, yo quiero ser ese hombre, esa mujer que se determine a servirte. Hoy, Señor, hoy, Padre, hoy, ya no quiero más tibieza en mi vida. Ya no quiero altos y bajos, ni ir ni venir, Señor.
Hoy quiero determinarme a servirte con todo mi corazón. Que nada me aparte de tu presencia. Que nada me aleje del propósito de las promesas que tú tienes para mí, Padre. Y en el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo me voy a mover. Me voy a quedar aquí, Padre, plantado, Señor, esperando que vengan los enemigos. Y voy a desenfundar la espada de la palabra, como dice tu palabra. Porque no me quedaré quieto esperando que tú me defiendas, sino que yo haré mi parte, Señor. Yo haré lo que a mí me toca y tú harás lo que yo no puedo hacer, como dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, oro por tu iglesia aquí representada. Porque levantes hombres y mujeres determinados a servirte con todo el corazón, mi Rey. Hombres y mujeres determinados a servirte para ver tu gloria. Hombres y mujeres determinados, Señor, a arrebatar almas. Hombres y mujeres determinados a ir más allá. Hombres y mujeres, Señor, que quieran dar la milla extra, Señor. Hombres y mujeres como Sama, Padre, que no huyan, Señor, sino que se pongan de pie frente a los problemas y alaben y bendigan tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, bendice tu iglesia. Bendice tu iglesia, bendice tu iglesia, Padre mío, bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El altar está disponible si alguien necesita oración. Gracias, Dios.